Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio en donde nos encontramos con la arqueología y ciencia de película que se dio en el rescate de los rollos del Mar Muerto. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? La aventura del conocimiento que se dio en este caso es apasionante. Así es, de hecho, se trataba también de descifrar letras de libros que parecían imposibles de leer. Pepe Gordon conversa sobre este tema con Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén. En la segunda parte de esta charla nos habla de estos hallazgos que por primera vez aparecen en una versión de dibujos animados. En exclusiva para La Oveja Eléctrica de Canal 22, veremos algunos fragmentos de esta animación del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. El descubrimiento mismo es tan fascinante que si no fuera cierta la historia, uno creería que es una película de Spielberg. Es decir, no tenemos ni que inventar a Indiana Jones. El profesor Yadin es el Indiana Jones de esa historia. Es decir, lo único que había que hacer es contar la historia. Recordémosla brevemente, muy brevemente, Abuelo de Pájaro, esa gran historia. Bueno, esa historia comienza allá para fines del 46, comienza el 47, cuando el mito cuenta que un joven beduino, pastando con sus cabras, para poder hacer salir de una cueva a la que había entrado una de sus cabras perdidas, tira un guijarro y oye un ruido muy extraño. En un primer momento se asusta porque cree que es un demonio del desierto y se vuelve con su familia, y a los 3 días vuelve con refuerzos, vuelve con 2 primos, entran a la cueva, a esa cueva que hoy llamamos la cueva número 1, ubicada a 1 kilómetro al norte de las ruinas del Qumran, a las proximidades del Mar Muerto, y encuentra en uno de los jarrones hallados allí 3 manuscritos. Luego, unos días después, vuelve y encuentra otros 4, que son los 7 primeros mitológicos rollos del Mar Muerto, los mejores preservados, probablemente de los más importantes, que hoy forman parte de mi colección en el santuario. Y luego, tanto arqueólogos como beduinos empezaron a entender que debe haber otras cuevas con manuscritos, y ya hallaron 11 cuevas, y ya se encontraron aproximadamente 1000 manuscritos, muy fragmentados, no como los primeros. Aproximadamente hay entre 20 y 25.000 fragmentos de manuscritos, cuando cada fragmento puede ser un aporte excepcional a la investigación, a la historia del conocimiento humano. La verdadera magia de estos rollos no es el hecho de que tengamos esos manuscritos, es que tengamos el testimonio físico del espíritu humano. Porque cuando veo los manuscritos, imagino una situación donde hay un escriba que está escribiéndolos, alguien que los está leyendo, alguien que se emociona, que sueña en función de esos escritos. Y los manuscritos es como si fueran algo así como el túnel del tiempo. Es como si nos permitiera viajar a través de los siglos y poder llegar casi al alcance de esos hombres. No puedo hablar con ellos, pero hablo de una manera metatemporal a través de esos documentos. Porque estos documentos, uno puede ver las letras trazadas por el escriba, uno puede ver cómo prepararon el texto. Los textos hoy digitales, sin duda, de alguna manera, guardan una distancia. No tenemos el contacto inmediato, porque son simplemente, digamos, el resultado de una programación en la computación. Pero aquí nosotros vemos el trazo del escriba. Vemos incluso, por ejemplo, cuando se equivocó, y entonces vemos cómo se llevó a cabo la corrección, cómo borraron. Y creo que en última instancia lo que emociona cuando uno ve el original es porque imagina al hombre detrás de ese original. Y por eso siempre la pregunta es si estas versiones digitales, electrónicas, pueden reemplazar la visita a museos. De mi experiencia es todo lo contrario. Precisamente porque la gente en el mundo, gracias a esta enorme tecnología que le permite a alguien desde Guadalajara, Río de Janeiro, Tokio, tener en sus casas los rollos, el próximo paso obviamente es quererlos ver y ver los originales. Claro, claro. Algunos querrían tocarlos, pero digamos, por lo menos verlos. Lo mejor sería ponernos el sombrero de Indiana Jones
para descubrir estos textos antiguos en las cavernas cercanas al Mar Muerto. Ahora los podemos ver en internet y asomarnos a ellos en el Santuario del Libro en Jerusalén o en el museo en el que se convertirá la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 2013, donde en la primera semana de diciembre podremos ver las versiones facsimilares de los rollos del Mar Muerto. Seguiremos conversando sobre este apasionante tema, pero ahora con un giro del espacio-tiempo, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros y la lectura que tienen los niños sobre la ciencia y las preguntas sobre el mundo en que vivimos. Hola, Pepe. Hola, Pepe. Pues en esta ocasión nos encontramos con los alumnos de la primaria 21 de marzo y juntos vamos a resolver un enigma eléctrico. Antes de comenzar, quiero preguntarles si alguno de ustedes conocen las anguilas. Yo sí. Yo las vi en internet, vi cómo la querían pescar, pero se metió más al fondo y se metió a donde vivía. ¿Por qué las anguilas eléctricas, cuyo medio es el agua, no se electrocutan a sí mismas? Las anguilas no se electrocutan a sí mismas porque ellas producen electricidad, pero no la conducen. son dieléctricas. Las anguilas son como baterías del coche, actúan como un alternador o un generador de energía. Una anguila genera por todo el cuerpo el mismo voltaje, siendo ella misma la referencia de tierra, por eso no se electrocuta. Sus descargas pueden superar los 600 voltios. Pueden electrocutar a su presa hasta por 5 horas. En realidad no son anguilas, son peces en forma de serpientes, son muy largos y pueden llegar a medir 3.4 metros. Pues bien, Pepe, ahora ya sabemos por qué las anguilas eléctricas no se electrocutan a sí mismas. Regresamos contigo al programa que se llama ¡La Oveja Eléctrica! Así es, estamos en La Oveja Eléctrica con la lectura del mundo que nos da el conocimiento. Volvemos enseguida con el doctor Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro en Jerusalén, para hablar de cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a descifrar los milenarios rollos del Mar Muerto. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, donde exploramos con nuestro sombrero de Indiana Jones la arqueología y ciencia de película que se dio en el rescate de los rollos del Mar Muerto. Pepe Gordon conversa con Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, sobre los recursos que nos da la tecnología, que uno no sabe si realmente son utilizados con fines de espionaje, para descifrar textos milenarios ilegibles. Lo que sí revelan estas tecnologías son detalles que a veces no pensabas que se podían amplificar. Yo quisiera preguntarte, ¿qué se ha descubierto precisamente con ese ojo amplificado que representa la tecnología, la ciencia? La tecnología representa hoy un factor casi decisivo en el estudio de los rollos. Cuando se hallaron los primeros rollos del Mar Muerto, allá por la década del 50, muchos de los rollos estaban en un estado muy deteriorado y por lo tanto la tecnología más sofisticada de esos años era la fotografía infrarroja y que permitía recuperar lecturas. Pero en muchos casos, incluso esa lectura no era permitida por esa tecnología. Entonces, cuando se empezaron a publicar los manuscritos, hubo fragmentos que no fueron leídos, o en otros casos incluso se sugerían ciertas lecturas, pero no estaban seguros los estudiosos. Hoy, por ejemplo, precisamente por ser un tema tan atractivo, fascinante, diría casi sexy, investigadores de distintos campos se interesan en los rollos. Por ejemplo, uno de los avances en los últimos años en la fotografía, que es un campo que ha avanzado enormemente en general y en particular para los rollos, se aplicó para el desciframiento de los rollos una técnica fotográfica que fue desarrollada en NASA para poder mejorar la lectura de las fotografías satelitales. Es decir, lo que sucedió es cuando se lanza un satélite al espacio, cientos de millones de dólares, y por alguna razón la fotografía no llega con gran calidad. ¿Y ahora qué hacen? Y entonces desarrollaron un software para NASA que permite recomponer electrónicamente la fotografía. No entiendo muy bien técnicamente, pero lo que hace es juega con distintas ondas de luz y el programa lo que sabe es recomponer la fotografía. Y a alguien se le ocurrió, si eso sirve para las fotografías satelitales, ¿por qué no para los rollos?
Y entonces empezaron a fotografiar los rollos y aplicarle este software. Yo recuerdo una vez, vinieron a fotografiar al Santuario del Libro, tomaron un fragmento y lo único que veías era una mancha negra. Y segundos después, que lo fotografían, empieza a aparecer texto en la imagen. Era magia, Sí, absolutamente una magia. revelación. Hay que pensar que desde hace 2000 años, desde el momento que alguien escribió, nunca el ojo humano lo había vuelto a ver, porque el ojo humano no lo puede ver. Y es en este caso precisamente donde los intereses de la tecnología y el espíritu humano se encuentran. Muchas veces, por estar tan invadidos de tecnología, a veces nos sentimos muy perdidos, ¿no? Muy enajenados en este mundo tecnológico. Pero también tiene su lado positivo. Es decir, nos permite esta tecnología recuperar ese mensaje, ese eco de espiritualidad que si no hubiera esa tecnología, se hubiera perdido para siempre. Realmente es una posibilidad fascinante la que nos abre la ciencia, también de validar exactamente qué tiempos, qué momentos y qué circunstancias históricas se están registrando. A diferencia de lo que muchas veces la gente cree, que los rollos pueden probar la existencia del rey David, o por ejemplo, algunos creen que, y así esperaban, que los rollos del Mar Muerto echaran luz sobre Juan Bautista o Jesús. En ese caso los rollos no tienen mucho lo que decir. Los rollos son fundamentalmente documentos religiosos. Muy excepcionalmente hay algún tipo de referencia histórica. Herodes el Grande no aparece mencionado en los rollos. Incluso los propios qumranitas no aparecen mencionados casi en los rollos. Si los rollos no fueron escritos para los historiadores. Son los rollos... Pero te dan pista de una historia. Me dan pista de una realidad histórica. Eso es. De problemáticas de la época, de polémicas, de ideas, de conceptos que no sabíamos que eran propios de los judíos hace 2000 años atrás. Y en este sentido nos permite recontextualizar ese mundo judío de hace 2000 años atrás, una de las épocas más importantes de la historia humana. Es el momento en que se encuentra Oriente y Occidente, es el momento en que nace el judaísmo rabínico y el cristianismo. Los fundamentos de Occidente están en esa época, y de esa época precisamente nos llegan documentos originales de unos lugares centrales en la historia de la humanidad, como es la tierra de Israel, de esos siglos claves. Es el sueño de todo investigador. Podemos asomarnos al pasado, a los milenarios rollos del Mar Muerto, mediante el ojo de la ciencia y la tecnología. Seguiremos conversando con Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro en Jerusalén, sobre esta apasionante lectura de un mundo que de otra forma ya se hubiera esfumado. Pero ahora vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos deja con el ojo cuadrado ante el mundo que nos abre el conocimiento. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, y en este espacio que nos deja con el ojo cuadrado, ¿sabes a mí lo que me dejaría con el ojo cuadrado? ¿Qué? Saber si de veras los androides sueñan con ovejas eléctricas. Vas a decidir tú ahorita en este momento con las imágenes que vamos a ver ahorita, porque el tema de hoy es androides y robótica. Vamos a ver las imágenes. Claro que sí. Lo que estás viendo aquí es un robot que hizo la Unión Europea. Este robot se conoce como iCube, y lo más importante de este robot es la coordinación que tiene. Aquí podemos ver cómo está agarrando o tocando los juguetes, está doblando la mano. Puedes ver que tiene una articulación grande, bueno, no grande, más bien una articulación precisa, y se debe a que todos sus sensores están hechos para detectar e imitar el movimiento humano. A lo mejor a simple vista se ve muy fácil, pero en realidad es un esfuerzo que realmente ha tomado mucho tiempo y, bueno, pues varios años de dedicación. Y en esta ocasión lo que estamos viendo, si puedes ver, ¿tú crees que es un niño real? Parece, ¿verdad? Pues parece un niño real, pero es un robot. Está hecho por David Hanson, que es muy conocido por hacer caras como de Einstein, y también hizo una de Philip Dick, que justamente es el autor del libro al que te estabas refiriendo hace rato. Y aquí este niño se llama Diego, y lo que hace Diego es imitar las expresiones de un niño de 1 año de edad. Puedes ver que sí tiene gestos expresivos, por ejemplo, la sonrisa, la cara de que el niño está siendo puchero, que está agobiado. Y lo que decidieron en la Universidad de California es tratar de crear robots con actitud.
Con este robot o androide llamado Diego, lo que se busca es imitar un poco al humano, pero bueno, son unos avances que se están realizando, ya llevan años, pero creo que cada vez estamos evolucionando un poco más. Pues como siempre, de veras te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Pues nos quedamos con el ojo cuadrado ante la imaginación y creatividad de la ciencia y la tecnología. Después de un corte, volvemos a La Oveja Eléctrica con la arqueología y ciencia de película que se da en los hallazgos de los rollos del Mar Muerto y las múltiples lecturas que nos permiten hacer. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con un tema fascinante, la arqueología y el trabajo científico necesarios para descubrir y descifrar los rollos del Mar Muerto, una historia que parece en verdad sacada de una película de Indiana Jones. Pepe Gordon conversa con Adolfo Reutemann, director del Santuario del Libro en Jerusalén, en el Museo de Israel, sobre las diversas lecturas que podemos tener del pasado. Te puedo confesar, hace casi 20 años que dirijo el Santuario del Libro. No importa cuántas veces he disertado sobre el tema, las cientos de veces que he tenido que guiar a grupos, a personalidades, podemos decir que el Santuario del Libro es como si fuera la Mona Lisa del Estado judío. Es decir, como la gente va a París, y no importa si sabe o no de arte, pero tiene que ver la Mona Lisa. Cuando viene a Israel, la gente ha escuchado esas mágicas palabras, los rollos del Mar Muerto, o en inglés Dead Sea Scrolls, y quieren verlos. Porque lo más fascinante e increíble es que esta tradición bíblica, que es el libro del pueblo judío y, como dije, uno de los libros de la humanidad, no es arqueológico, no es un texto arqueológico, es un texto viviente. Es un texto que todavía motiva y moviliza las pasiones de millones de personas en el mundo. Que tiene lecturas de diferentes índoles. Recuerdo que, por ejemplo, Amos Oz, sin ser religioso, como novelista, lee la Biblia. Es un libro que, sin duda, tiene múltiples lecturas. Y por eso cada generación recrea ese libro. Hay un famoso dicho en el Tratado de los Padres, en Pirkei Avot de la Mishnah, y dice, afochba veafochba de kulaba. Es decir, dale vuelta, ¿no?, al texto porque todo está en ello. ¿Sí? Todo está en ese texto. Pero no hay ninguna duda que son los hombres, con su capacidad creativa a lo largo de la historia, que han recreado ese texto. Y por eso no importa en qué generación, cualquier persona, naturalmente, cuando relea ese texto, lo va a hacer en función de su educación, de sus experiencias. Y entonces el texto, en cada oportunidad, es un texto nuevo que nace. Alguna vez alguien dijo, el gran rabino de la comunidad argentina, Marshall Mayer, dijo algo que me quedó grabado. En una de sus clases comentó que el sacrificio de Isaac es un texto con unos cuantos versículos. Si Dostoyevsky hubiera escrito el sacrificio de Isaac, hubiera sido toda una enciclopedia. Pero el texto es breve, pero lo que se ha escrito sobre y se ha elaborado sobre el sacrificio de Isaac puede llenar bibliotecas. Es decir, precisamente la magia de ese texto, y no soy quien para decir sobre su origen divino o no, pero no hay ninguna duda que la riqueza de ese texto ha generado a lo largo de las generaciones una recreación constante, sea por parte de la literatura, sea a través del arte, sea a través del cine, del teatro. Y precisamente en esta Feria Internacional del Libro, no solamente van a venir escritores, sino van a venir artistas de teatro, de cine, es decir, todos aquellos que en última instancia todos somos herederos del libro. Así es. Pues Adolfo Reutemann, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia en La Oveja Eléctrica. Y gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir con tu gente algunas de estas conceptos, ideas de esta institución tan central que es el Santuario del Libro en el Museo Nacional de Israel. Muchísimas gracias. Gracias. El ojo de la ciencia y la tecnología
nos permiten asomarnos a las capas arqueológicas del pasado, de los libros antiguos. Lo que sigue es la arqueología de las interpretaciones y reinterpretaciones, de las lecturas y relecturas de los viejos textos. Así, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, en una visión religiosa, se podría leer como una alegoría del amor recíproco de Dios y el ser humano. Sin embargo, puede tener también otras formas de entendimiento, de lectura. El poeta José Emilio Pacheco plantea que si leemos el texto en términos no místicos, sino terrenales, se trata de una celebración del deseo mutuo y la legitimidad y la dignidad del placer. Esa es la magia de los textos. Hay que darles la vuelta, interpretarlos, reinterpretarlos, hacerlos vivos. Agradecemos profundamente la presencia de Adolfo Reutemann en La Oveja Eléctrica y las facilidades que nos dio el Santuario del Libro en Jerusalén para que las cámaras de Canal 22 estuvieran en ese espacio y pudiéramos llevarles material inédito en la televisión. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado tocando el tema de los rollos del Mar Muerto y cómo se pueden descifrar estos textos milenarios y se puede hacer legible lo ilegible. Qué interesante desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Y de la ciencia. Sí, cómo no, Pepe. Fíjate que últimamente con la creación de las interfaces gráficas que han desplazado las interfaces modo texto definitivamente, que ahora todos son botones, son grafiquitas, son imágenes. La tecnología del procesamiento de imágenes es muy importante porque permite ver efectivamente lo que no se podía ver antes. Por ejemplo, podemos poner una imagen, una fotografía, y podemos hacer a través de un filtro, que es un programa de computadora, que se vea como que se movió, como la imagen estaba movida. O al revés, si la imagen estaba movida, la podemos estabilizar para que se vean los rasgos que se tienen que ver. Esta tecnología nos permite ver muchas veces los detalles que estaban ocultos, poder ver bordes, por ejemplo, o poder ver lo que atrás está medio oculto. Por ejemplo, una huella de un asesino que no se puede identificar. Sí, en un programa de esa naturaleza hay una huella digital en una sábana, pero la sábana tiene una textura, entonces se confunde con la huella digital. Entonces a alguien se le ocurre tomar una foto y irse a su programa de gráficas y filtra la imagen y queda la huella digital sola. Es fantástico. Pero en términos reales es un proceso muy sencillo de hacer, ¿no? Y eso habla del poder que se tiene cuando se maneja toda esta cuestión digital, ¿no? Que antes no se podía hacer, ¿no? Pues como siempre, querido Morsa, de veras agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, vamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, en donde aprendemos a hacer legibles otro tipo de imágenes que están relacionadas con la belleza del mundo que nos trae la ciencia y también la tecnología. Querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Eléctricamente dichosos de estar aquí. Oye, Miriam, y fíjate que cuando hablamos de arte y ciencia, sabemos que los sentidos nos engañan, que a veces ni ciencia ni arte pueden distinguir bien las cosas. Bueno, Pepe, igual que la frontera entre la realidad y la ficción a veces es muy delgadita, y entre la ciencia y el arte ocurre lo mismo, pero cuando el arte y la ciencia registran imágenes, es mucho más fácil confundirse. Ya no sabe uno si esto es de acá o esto es de allá. Los ojos quedan engañados por la trampa de lo que está por ahí presente, ¿no? Exactamente. Así es. ¿Qué dice usted? ¿Esto es un objeto artístico? ¿Una pequeña escultura hecha de alguna materia arenosa? ¿O es una imagen científica? ¿Y esta otra será la ampliación de un ser unicelular visto con un microscopio electrónico? ¿O será otra cosa? Dejemos en pausa la respuesta y hablemos por un instante de los seres unicelulares. Un organismo unicelular está formado por una única célula. Ejemplos de organismos unicelulares son las bacterias. Ahora sí, díganos cuál de estas dos imágenes es un ser unicelular visto al microscopio y cuál no lo es. Una de estas dos imágenes es creada por un artista y se llama diatomea. Si usted creyó que esta es la imagen de un escultor y que esta es la reproducción de un ser
unicelular vista al microscopio, entonces se ha equivocado. El óleo pertenece a la pintora Elis Rosales y la imagen es un microorganismo que parece moldeado en la arena. Si tomamos en cuenta la totalidad de los seres que habitan en la Tierra, la mayoría son unicelulares, pero a veces es difícil no irse con la finta. Pues efectivamente estas imágenes que nos trae nuestra querida compañera Miriam Moscona podrían formar parte de una colección de un gran museo de arte moderno. Así llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio que, entre otras cosas, descifra el pasado para comprender el presente. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor Gerardo Herrera en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, para hablar de unos hallazgos que se están haciendo en el experimento ALICE que prometen revolucionar nuestro entendimiento de las fuerzas más básicas de la naturaleza. Hablaremos de los resultados más recientes del experimento ALICE, de la creación de un plasma de quarks y de gluones, de la naturaleza líquida del universo temprano. Y con esto, la verdad, también tendremos la oportunidad de hacer vínculos con las teorías más finas que están planteando los físicos teóricos en torno al entendimiento de las leyes de la naturaleza, aquí en Canal 22. No se pierda La Oveja Eléctrica.